Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Este lunes, la Suprema Corte puso fin al caso del fiscal Alejandro Gertz Manero en contra de su familia política, de Laura Morán, la exesposa de su difunto hermano, y la hija de esta, Alejandra Cuevas. Ambas, recordemos, acusadas de haber sido omisas en los cuidados de Federico Gertz Manero, lo que, según esta acusación, habría derivado en su muerte. En una votación unánime, las ministras y los ministros decidieron cancelar la orden de aprehensión en contra de Morán y liberar inmediatamente a Cuevas, quien estaba en prisión en Santa Marta, Acatitla, desde hace aproximadamente año y medio. Además de la discusión jurídica sobre personas cuidadoras o de género, el debate, en este caso particular, incluyó el posible uso de las instituciones para fines personales. Esto se sumó a una publicación en este mismo sentido. Usted recordará aquella carta de Julio Scherer publicada en la revista Proceso, en la que acusó un complot, por así decirlo, en su contra por parte de Gertz Manero y de Olga Sánchez Cordero. El desempeño del fiscal, el primer fiscal después de la reforma a la Procuraduría en nuestro país, es hoy nuestra polémica en redes. Como en cada emisión, para analizar todas las aristas al respecto, invitamos a un panel de personas expertas. Michelle Cisneros Soltero, qué gusto saludarte una vez más en este espacio. ¿Cómo estás? Bienvenida y tus arrobas, por favor. Hola, qué gusto saludarte, de verdad, qué emoción estar acá nuevamente en Polémica en Redes. Yo estoy en @chelagüera, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. No, mentira, en Facebook estoy como Ixchel Cisneros y por ahí nos leemos y dialogamos. Cuando estábamos juntas en esta conducción siempre bromeábamos con que nunca había invitados e invitadas con TikTok. Creo que quizá hoy rompamos un récord. Jesús Escobar Tobar, periodista y director de noticias en La Octava Digital, mi jefe además, por si me escuchan un poco nerviosa, puede tener algo que ver su presencia. Tus arrobas, querido Jesús, ¿en dónde y en qué redes te encontramos? ¿Cómo dialogamos contigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luisa? De verdad honrado de la invitación, compartir esta nota con Michelle y con Antonio. Ahí me encuentran en @jet1403 en Twitter, en Instagram, @JesúsEscobarTobar y en Facebook, La Última. En TikTok también, ¿no? El otro día descubrimos que tenías TikTok. Ah, cierto, me faltaba TikTok. En TikTok estoy como La Última con Jesús Escobar. Por allá entonces interactuamos con ustedes dos y también por primera vez en este espacio está con nosotras y con nosotros el politólogo y también militante de Morena, Antonio Atolini. Bienvenido, Antonio, gracias por aceptarnos la invitación. Tus arrobas, ¿dónde platicamos contigo y en qué redes? Muchas gracias por la invitación, Luisa, Jesús, Ixchel. Estoy en todas las redes sociales exactamente igual. Antonio Atolini, que es como Atole, pero con doble T, para que la gente no se equivoque y sí me encuentre. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok. Ahí también estoy, Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T. Pues muchísimas gracias a nuestra analista y nuestros analistas. Antes de empezar, les recuerdo a nuestra audiencia la encuesta que le estamos haciendo hoy a través de Twitter, YouTube y también Instagram, que es la siguiente. A 3 años de que Alejandro Gertz Manero haya asumido la titularidad de la Fiscalía General de la República, ¿crees que él deba, opción A, seguir trabajando, opción B, rendir cuentas, opción C, renunciar, opción D, otra opción? Le recuerdo que puede comentar con nosotras y con nosotros en esta emisión con el hashtag Caso Gertz en @canal14mx. Ixchel, opción A, seguir trabajando, B, rendir cuentas, C, renunciar, o nos propones otra opción. Yo la verdad es que sí voté por el que debería renunciar, y no solamente por este caso, y porque yo sí me inclino al uso que hizo el fiscal, porque no es cualquier ciudadano el que se acercó a la Suprema Corte a querer entablar, entre comillas, un diálogo con los ministros y las ministras, y creo que esto solo es la punta del iceberg de muchas cosas que ha hecho mal Gertz desde que es el fiscal general de la República. Jesús, ¿tú por cuál votarías? ¿Debe seguir trabajando, B, rendir cuentas, C, renunciar, o nos propones otra opción? Yo coincido con Michelle. Yo creo que llegó el momento en que el fiscal general de la República analice a fondo su continuidad al frente de esta fiscalía. Me parece que lo que se ha dado a conocer hoy por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo coloca en una situación muy delicada y afecta de una u otra manera, a pesar de la autonomía de la fiscalía, a pesar de la separación que existe oficialmente con el gobierno federal, afecta también lo que es el combate a la corrupción, lo que es el combate a las dádivas que ha anunciado el presidente de la República al tener como fiscal a un hombre que ha generado tantos y tantos escándalos. Antonio Atolini, ¿qué votarías tú en nuestra encuesta? ¿Debe seguir trabajando, rendir cuentas, renunciar, o propones otra opción? Yo creo que debe, mira, seguir trabajando a ver si logra rescatar cara y vergüenza después de lo que ha sucedido en este periodo de tiempo al frente de la Fiscalía, de tal forma que
pueda ser de manera pública y notoria, que dé cuenta frente al instituto o al órgano colegiado al que tiene que encarar, pues que su trabajo es absolutamente deficiente. O sea, yo creo que tiene que rendir cuentas y últimamente eso lo llevará a ser catalogado como un fiscal inútil. Honestamente, a mí me cuesta trabajo hacer una evaluación justa, digamos, de lo que es la primera fiscalía en nuestro país, porque no es que tengamos una historia de procuradores orgullo mexicano, ¿no? Pero bueno, para eso se hizo la reforma, un poco la expectativa que había con estos cambios a la ley orgánica de esta institución, como decían todas y todos, fundamental para la justicia en nuestro país y para la seguridad, por lo tanto, era eso, que íbamos a ver este cambio de paradigma en la persecución de los delitos y en la resolución, en la impunidad y, bueno, por lo tanto, en la seguridad. Jesús, antes de pasar específicamente a lo que vimos en la Suprema Corte y a los otros casos en los que el fiscal Hertz Manero ha estado involucrado, quisiera preguntarte quién es él, quién es Alejandro Hertz Manero, porque sé que tú tienes muchos años en el periodismo, muchos años siguiendo a estas figuras, o sea, con todo respeto, por supuesto. Pero bueno, varios años conduciendo un noticiero. Con todo respeto, jefecito. Sí, no, o sea, décadas de experiencia, por supuesto, porque empezó muy joven. Estás viejo, Jesús. No, yo lo sé, yo con lo experiencia. Sé que ustedes me decano. estaban siendo adolescentes. Luisa está muy joven. Veámoslo por el otro lado. Luisa está muy joven. Bueno, gracias. Voy a aceptar esta flor. Así lo entendí en pocas palabras. No, bueno, alguien de tu experiencia, quería decir, conoce muy bien la trayectoria de este hombre. Entonces, ¿quién es la persona en quien depositamos, digamos, la confianza para esta primera fiscalía? Fíjate que incluso tú y yo lo platicábamos en alguna ocasión aquí en la Octava, ¿no? Que llamó siempre la atención que Alejandro Hertz Manero fuera nombrado fiscal general de la República en un gobierno de la Cuarta Transformación, en un gobierno que busca transformar precisamente este país y que ha estado luchando muchas veces contra corriente para hacerlo. ¿Por qué? Porque Alejandro Hertz Manero es un hombre que, si revisamos su historia, siempre ha estado involucrado de una u otra manera al uso faccioso de las instituciones, que ha respondido más que nada a los intereses políticos, no tanto a la aplicación de la ley o a hacer valer un Estado de Derecho. Yo recuerdo 3 casos en particular que nos ayudan a comprender la personalidad de Hertz y que de verdad no me sorprende lo que hemos visto en estos primeros 3 años. El primero de ellos con la famosa Operación Cóndor, esta operación que tenía como finalidad combatir al crimen organizado, que iba de la mano de la guerra contra las drogas lanzada en su momento por Washington, pero que en realidad resultó ser una campaña en contra de campesinos, en contra de guerrilleros incluso, su participación directa también en lo que tuvo que ver con la llamada Guerra Sucia, como uno de los jugadores claves en todos los tipos de operativos. Y no me sorprende, insisto, porque a final de cuentas Hertz Manero proviene de esta formación policíaca que ya en alguna ocasión la propia Anabel Hernández definía como un cártel policíaco, que desde hace mucho tiempo está enquistado ahí en la impartición de justicia y en donde topamos personajes como el propio Tello Peón, que fue un hombre cercano a él durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. Y ese es el segundo ejemplo que pongo. Estoy de acuerdo que en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, la responsabilidad oficial le tocaba a la Secretaría de Gobernación, pero Alejandro Hertz Manero tuvo una responsabilidad. ¿Cómo le fue como secretario de Seguridad en el sexenio de Vicente Fox Quesada? Los resultados también fueron verdaderamente lamentables. Se sumergió en una confrontación constante con el propio Rafael Macedo de la Concha en su momento, muchas diferencias, por supuesto. Posteriormente, los escándalos que hemos visto ya con la universidad, ahora lo que ha dado a conocer en diversas ocasiones la revista Proceso, con sus propiedades, el caso de Alejandra Cuevas, en fin, realmente a mí sí me sorprende que Alejandro Hertz Manero haya llegado a la Fiscalía General de la República. Su pasado ahí está, es un hombre que uno agradecería en su momento decir que no tiene una ideología política, porque eso pensaría que te ayuda a la aplicación de la ley, sin distingos. Sin embargo, en realidad es un hombre que ha sabido amoldarse al poder y ha sabido responder a los intereses de ese poder. Platicábamos en alguna ocasión con Javier Cuello Trejo, y Cuello Trejo, que él se valora y se define como uno de los grandes personajes de la historia de este país, hacía referencia a Hertz Manero y decía que si él era el fiscal de hierro, pues que Hertz Manero le competía precisamente como el fiscal, si no de hierro, sí de acero. Y yo le preguntaba en esa entrevista a Cuello Trejo si las relaciones de Hertz Manero y de él eran similares con la corrupción, con la delincuencia organizada o la forma de operar, y me decían que eran de la misma escuela. Entonces, desde ahí ya nos damos cuenta quién es Alejandro Hertz Manero, un hombre que en su mismo pasado pues define su futuro. Ahora sí que origen es destino. Se les dijo, ¿no?, de las décadas de experiencia. Ixchel, tú eres una periodista con una amplia trayectoria también en la cobertura de derechos humanos y, bueno, violaciones a derechos humanos.
¿Por qué era tan importante hacer un cambio de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República? ¿Qué implicaba, digo, además de en términos obvios de nomenclatura, en términos, digamos, de esencia de esta institución tan fundamental para nuestro país? Y te preguntaría también, como para sumar a la conversación, una vez que tenemos Fiscalía, ¿podemos separar, digamos, fiscal de institución? Híjole, bueno, ahorita voy a la segunda, pero era muy importante, ¿no? Y realmente ese cambio vino porque la sociedad civil organizada empujó, ¿no? Para que se diera el salto de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía, una fiscalía autónoma. Se llamaba el Movimiento Fiscalía que Sirva, pero el problema con la clase política es que al final de cuentas terminó siendo este cambio de nombre con la misma estructura, e incluso algunos pasos que ya se habían dado se volvieron a echar para atrás hace muy poco en el Congreso con la llamada ley Gertz, ¿no? Donde se hacía a un lado a las víctimas. Entonces, es como bien menciona Luisa, una institución muy importante en nuestro país, el de la Procuración. En este caso, pues sí, en un país con tantos delitos y con tantas violaciones graves a derechos humanos debería de ser clave, ¿no? Una institución como esta, pero también era una institución muy corrupta, una institución que estaba alineada con el poder o el presidente que estuviera en torno, y pues por eso solo se investigaban ciertos casos y algunos se investigaban por encimita y algunos ni siquiera se investigaban. Por eso se pujó por este cambio de la Procuraduría a la Fiscalía. Cuando vienen realmente las negociaciones, al final queda este gran cascarón, ¿no? Con, se supone, una fiscalía autónoma, pero trayendo o acarreando muchos de estas malas mañas que traían desde la Procuraduría, incluyendo como que el fiscal o el procurador era la persona más poderosa, ¿no? Y que no había contrapesos que pudieran, pues sí, ahí entrarle al quite. Entonces, al final le damos a una persona como Gertz Manero, que evidentemente cuando se propuso y el Senado lo ratifica, muchas organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras estuvieron en contra, justo por lo que comentaba Jesús, ¿no? Del personaje, de quién es y de dónde viene, pero aún así se le nombró. Y cada vez están saliendo más y más y más de estas historias, ¿no? En las cuales el fiscal está utilizando el poder en el que está para su beneficio, ¿no? Específicamente. Déjenme poner un par de tweets antes de ir con mi siguiente pregunta para Antonio Atolini. Una es de Jorge García Orozco, que dice: Gertz apareció en los Panama Papers como socio de Jano Ltd, una empresa creada con fines de evasión fiscal, de acuerdo con los registros de Applebee's, desde 1998, cuando Gertz era jefe de la policía. Ese es, digamos, uno de los temas. Puedo sumar otro más de Jorge García Orozco también, que cita una nota del Universal y dice: hoy que el Universal revela que la UDLA triangula 150 millones de pesos para las cuentas del fiscal Gertz Manero, hablemos de la fortuna de este señor, que incluye carros de lujo, cuentas bancarias en Islas Caimán y demás. Hay algunos otros ejemplos sobre casos concretos. Voy a poner uno más, un tuit de Manuel de Santiago, por ejemplo, que dice: la escritora, Lidia Cacho, acusa al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, de facilitar el escape de Kamel Nacif por revelar su paradero durante el debate con Edgardo Buscaglia ayer en Aristegui Online. Y bueno, si seguimos, evidentemente ha habido varios puntos del sexenio en los que Gertz Manero ha estado bajo la mira pública, y me llama la atención, Antonio, que no se ha tratado con la misma vara a otras funcionarias y funcionarios de la 4T. Pienso en Irma Eréndira Sandoval, pienso en Santiago Nieto, en gente a la que, digamos, se cortó rápidamente cuando hubo escándalos alrededor de su utilización de las instituciones o de su propio patrimonio, o incluso de su honorabilidad, ¿no? Que es un tema como muy importante, la autoridad moral para el presidente. ¿Qué pasa con Gertz Manero? ¿Cuál es tu lectura ya a 3 años de sexenio? Bueno, a ver, nada más pongamos una diferencia. Ni Irma Eréndira Sandoval ni Santiago Nieto tienen acusaciones ni por encimita parecidas a las que Gertz Manero carga desde hace mucho. O sea, Irma Eréndira fue públicamente removida del cargo y Santiago mismo renuncia atendiendo un tema que bien presentas, que es la honorabilidad en el cargo. Pero ni de lejos tienen la tormenta mediática con razón y derecho que Gertz Manero carga desde hace muchos años, y por lo menos de manera muy particular
en el inicio de su encargo como fiscal general de la República. Y eso es básicamente, creo que lo fundamental en el caso con Hertz. Claro que existe un recuento periodístico, un antecedente político que hace a Alejandro Hertz ser quien es en términos políticos, en un contexto amplio y con perspectiva histórica. Pero desde que es fiscal, poco se habla sobre la fiscalía si no es a partir de su involucramiento con operaciones ilícitas de triangulación de recursos, de sus propiedades multimillonarias, de la ausencia fundamental en la reconfiguración del sistema de defensa y protección de derechos humanos. La Fiscalía no es aliada de las organizaciones, no es aliada de las instituciones, no es aliada ni siquiera del pueblo de México, que pretendería ser a quien se debe y por quien debe luchar, en la medida en la que, más allá del cambio de la nomenclatura, pues en efecto la Fiscalía da esa, digamos, autonomía o independencia que debiera entonces ubicar ya no a la complacencia del presidente, sino a la garantía y a la entrega pronta y expedita de justicia. Hertz Manero es sinónimo de escándalo, es sinónimo de opacidad, es sinónimo de ausencia, es sinónimo de negligencia, y el caso particular y específico de Alejandra Morán, el que hoy tiene al nombre de Alejandro Hertz en polémica en redes, pues es que da cuenta de que los 11 máximos peritos en derecho y máximas peritas en derecho resuelven de manera unánime que se utiliza una figura inexistente en el Código Penal, de garante accesoria, con el que habían mantenido en la cárcel a una mujer, con la que hoy, a partir de una revisión en donde la determinación unánime de los peritos en derecho, los ministros y ministras de la Corte, dan su liberación, después de que incluso habíamos escuchado a Hertz Manero hablar con el contubernio faccioso de cochupo que supuestamente habíamos buscado desterrar en esas instituciones, con su propio subfiscal. Entonces, es un revoltijo de escándalos. No sé bien ni siquiera por dónde tomar el toro por los cuernos, porque no le encuentro forma a eso que medio dicen ser la Fiscalía General, medio dice ser la Fiscalía General de la República, y por supuesto creo que aquí importa muchísimo, como en otros casos, pero aquí mucho más, el fiscal y la fiscalía. Sí importa quién dirige una institución en todos los casos, pero aquí en particular es muy notorio, para mal, que la dirige terriblemente Alejandro Hertz Manero. Déjenme aprovechar esta primera ronda para ir a una pausa. Les recuerdo a nuestra audiencia que puede participar en @canal14mx, opinando, comentando y, por supuesto, votando en nuestra encuesta. Vamos a unos minutos de descanso y regresamos con más polémica en redes. ...2022. Nuevos contenidos, nuevas causas. Recibamos con un fuerte aplauso a la elegancia hecha realidad. ¿Te vas a portar bien? Sí. ¿Me lo juras? Sí. Júrame ante Dios que siempre me amarás. Haré lo posible. No queremos que se muera, pero tampoco queremos que caiga en malas manos. Evaristo Asdine. Hombres y animales hablamos el mismo idioma. Nos escuchan. Vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. A partir del 29 de marzo. Esta semana en casa de los Alcántara. ¿Qué le pasa? Nada. Muchísimo cansancio, hija. Es que esto es mucha lucha, Valentina. Entre llevar la casa y las preocupaciones de la tienda, no le vayáis a decir nada a mi hija de esto, ¿eh? No, pero debería usted ir al médico, ¿eh? ¿Cómo no voy a estar nervioso, don Pablo, si cada día vendemos menos o no? ¿Y qué? ¿Hoy qué? Pues ya me dirá usted qué hacemos si cada día vendemos menos. Compara, Merche. 364.000 pesetas menos que el trimestre pasado. Mira. No te preocupes, hombre, que ya nos recuperaremos. Se pasan épocas peores y épocas mejores. Que no, que esto se ha puesto negro y peor que se va a poner. Por la presente, les informo que he pensado irme a Madrid la semana que viene. Iré a verles a su casa. Bueno, y nada más, les manda un beso esta su sobrina y prima, que lo es, Paquita. Dios mío, Herminia. Cuéntame cómo pasó.
Lunes a viernes, 14:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias nuevamente por sus opiniones y comentarios en nuestras redes sociales y por supuesto por su sintonía aquí en Canal 14. Si les parece, quisiera que entráramos ahora sí ya con todo este contexto sobre quién es Alejandro Hertz Manero y la Fiscalía al caso particular que nos tiene aquí hablando del caso Hertz, que es esta acusación que hace el propio fiscal en contra de la familia política de su hermano por, dice él, haberlo descuidado o haber sido omisas en su tratamiento médico, lo que dice él habría derivado en la muerte del mismo. Un caso que tiene muchos años, por lo menos 5, 6, 7, y que no había llegado a la cúspide, digamos, hasta que el fiscal entró en funciones. Jesús, quisiera ver un par de tweets para entrar a este tema. Uno es de Alonso Castillo Cuevas, el hijo de Alejandra Cuevas, nieto de Laura Morán, que dice lo siguiente: con todo el poder que lleva el cargo de un fiscal en donde es uno de los litigantes, genera un desequilibrio de poder enorme. Viola el debido proceso en cualquier estado de derecho. Y por ahí cita cuando Alejandra Cuevas llevaba más de 500 días en la cárcel. En otro tuit, una de hecho entrevista que hace La Octava, que hace Rubén Luengas, dice lo siguiente: hay que entender que Hertz Manero no está en calidad de fiscal, sino como denunciante. Y esa es la parte que no hemos sabido diferenciar entre su título y la persona que denuncia. Al ser fiscal, a lo mejor se le están dando otras oportunidades. Es el abogado César Gutiérrez hablando con Rubén Luengas, el conductor del Espacio de la Noche. Quisiera preguntarte tu opinión. Con lo que sabemos de este caso, los años que lo hemos seguido, ¿podemos pensar que las personas funcionarias públicas tienen derecho a procesos individuales o efectivamente hay, en este caso particular, indicios de que se usó su poder y las instituciones para perjudicar a su familia política? Mira, yo de entrada no sé por qué este caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, ya de entrada. Me parece que hubo muchos errores en la cadena, desde lo que fue la Ciudad de México, en su momento con la propia Procuraduría Capitalina, Fiscalía de la Ciudad de México, posteriormente ya en la propia Fiscalía General de la República y hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, que algo que a mí me ha llamado mucho la atención de verdad de este caso es que evidencia los grandes problemas que tenemos en este rubro, que es uno de los fundamentales para poder desarrollarnos y seguir creciendo o buscar por lo menos transformar de fondo este país. Nos topamos con el uso faccioso de las instituciones, nos topamos con el uso político de las instituciones, algo totalmente alejado de la equidad, algo totalmente alejado de la igualdad de derechos. En lo personal, yo creo que en un tema tan particular como fue el de la familia Cuevas en contra de Hertz Manero contra la familia Cuevas, no hay forma de separar al personaje del funcionario. Puede resultar o puede escucharse injusto, pero cuando estamos en un proceso judicial, cuando estamos hablando de un proceso en donde hay una persona en la cárcel, cuando estamos hablando de que hay acusaciones tan claras y contundentes, me parece que pensar que Hertz Manero podía ser Alejandro por un lado y el fiscal general de la República por el otro es totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas pesa Hertz Manero. A final de cuentas no es lo mismo que te hable el abogado de Jesús Escobar Tobar, que te hable el abogado del fiscal general de la República, a que se acerque el fiscal general de la República a la Suprema Corte de Justicia, a que tenga contacto con alguno de los integrantes de la misma. Y eso incluso ahorita que ponías el tuit de César Gutiérrez en esa misma charla con Rubén Luengas lo reconocía, que no era posible que el fiscal general de la República pensara o creyera que se le iba a dar el mismo trato tarde o temprano. Él encabeza la fiscalía, él tendría que haberse comportado de una manera totalmente diferente en este caso, totalmente alejado del mismo, incluso en el asunto mediático, pero no lo hizo. En todo momento Hertz Manero dio muestras de su poderío, dio muestras de su peso específico, y me queda claro con estos famosos audios que fueron filtrados, con este canal de YouTube que se creó ex profeso para darlos a conocer y en donde se ve la manera, la forma en cómo él opera. En una entrevista que también nos daba, él decía, es que es algo que a mí me corresponde como derecho. Bueno, la pregunta que se le hizo es, ¿se le dio el mismo trato a la víctima en este caso, o a la contraparte, vamos a llamarlo así? Y no fue así, no fue el mismo trato. Entonces, claro que afecta el hecho de que tú seas el fiscal general de la República, que estés involucrado en este tipo de situaciones. Yo no veo cómo separarlo. Fíjate que es muy interesante lo que está pasando en este sexenio. Hemos visto en otros sexenios, pero creo que no con la misma frecuencia, la atracción de amparos directos por parte de ministras y ministros.
Como sabemos, obviamente la Suprema Corte no puede estar resolviendo todos los casos, ¿no?, que se dan todos los días en nuestro país. Lo que hacen es dedicarse específicamente a las controversias constitucionales y a la atracción en casos muy específicos de amparos directos. Cuando hay una novedad que podría marcar un precedente, es decir, cuando no hay, digamos, un lineamiento específico sobre cómo resolver un tema que se repite constantemente, y entonces las ministras y ministros dicen, a ver, jueces del país y juezas del país, cuando se encuentren con una situación así, lo que hay que resolver es esto. Pasó, por ejemplo, con el caso Cassés, cuando se viola el debido proceso y la presunción de inocencia, así es como hay que resolver. Pasó ahora con el tema de duda razonable. Hay una petición en este momento para traer el caso de Juana Hilda González Lomelí como parte del caso Wallace por las violaciones, digamos, a su derecho a vivir sin violencia de género, por todo lo que pasó en su caso. Es decir, se pide a la Suprema Corte que atraiga casos que pueden ser de muchísima trascendencia para el resto de las personas en nuestro país. Quisiera en ese sentido y en este tono, Ixchel, preguntarte por el papel de las ministras y de los ministros. Había, creo yo, en otros sexenios menos escrutinio a las decisiones de la Suprema Corte. Ahora estamos reviviendo que si la discusión de ABC y otras que han sido muy lastimosas para nuestro país. Y en este momento vimos un actuar contundente, unánime, pero habíamos visto también la filtración de este audio con el fiscal. ¿Cómo evalúas tú al máximo tribunal de nuestro país en este caso particular? Sí, en este caso específico fue clave, ¿no? Sabían... Es más, este caso había sido desestimado por el Ministerio Público en varias ocasiones, por muchos años, por falta de pruebas por el Ministerio Público de la Ciudad de México, y es justo hasta 2020 cuando se solicita esta orden de aprehensión y cuando la detienen y empieza como a caminar todo este proceso mucho más rápido, cuando evidentemente ya es fiscal, ¿no?, Alejandro Gertz Manero, y se nota la diferencia de cuando había sido desestimado a cuando ya es fiscal. Empieza a cambiar el propio sistema y empieza a caminar, ¿no?, digamos, en la búsqueda de la justicia en este caso, pero cuando se atora, ¿no?, y esto lo hacen jueces locales, le dan un amparo a Alejandra y a Laura, es cuando el propio fiscal pide que toca la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se atraiga este caso. Entonces, creo que ahí no es lo mismo, ¿no? Como bien decía Jesús, no es lo mismo que yo toque la puerta y que le diga a los ministros y a las ministras, por favor, llévense mi caso porque acá no he obtenido la justicia que merecía en todos estos espacios y todos estos años, ¿no? Y estoy presa o lo que sea, o mi pariente en este caso creo que fue víctima de algún delito, pero hay muchos otros casos así que no han sido tomados en cuenta. Al final, la Suprema Corte lo jala, ¿no? Diciendo que la honorabilidad de la Fiscalía estaba como afectada, entonces que iban a entrar al quite, pero sí creo que los audios dicen mucho más, ¿no? O sea, si ya todo el proceso, viéndolo desde afuerita, como con la suspicacia de que qué raro que un caso del fiscal llegue así de rápido a la Suprema Corte, porque normalmente no es así, no me dejarán mentir en otros casos, después de escuchar este audio donde básicamente él dice que casi le da órdenes a uno de los ministros de por dónde se tiene que ir o de cómo tendría que votar o de cómo tendría que presentar su caso, ¿no?, ante los otros ministros y ministras, creo que ya desde ahí te das cuenta la injerencia que él pudiera tener o que pensaba que podía tener en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que, como bien dices, a diferencia de en otros años, el escrutinio es mayor, ¿no? Habemos muchas personas que estamos ahí viendo, que estamos pegadas al canal de YouTube para escuchar estos audios, ¿no? Que antes estas cosas no ocurrían, cuando solo había medios oficiales, cuando solo había como medios tradicionales de comunicación, no teníamos acceso a estas filtraciones, pues ahora es mucho más fácil tener acceso y presionar, ¿no? Y entonces, sí, en el caso de que las y los ministros fueran a votar de una manera distinta, pues les estamos viendo, ¿no? Y es mucho más difícil aventarse el tiro después de haber sido expuestos estos audios. Y no solo eso, sino que al final cambian todo y terminan dándoles la parola villano para que salgan en libertad. Bueno, una para que salgan en libertad y la otra para que no entre a la casa. Hubo discusiones en las exposiciones de motivos que a mí me parecieron interesantes, ¿no? Como si, digamos, una persona de más de 80 años puede ser responsable cuidadora de otras, y el tema estaba siendo más duro contra Laura Morán justo por ser mujer, y entonces que México Macho
siempre asume, ¿no?, que las mujeres debemos ser las cuidadoras. Es decir, creo que hubo una buena discusión que hubiera sido muy valiosa para nuestro país si no hubiera toda esta política en medio. Antonio, ¿qué tan poderoso es de verdad el fiscal Hertz Manero si alguien es capaz de espiarlo y filtrar sus conversaciones a los medios de comunicación en un contexto como este? No, bueno, a ver, es muy poderoso. O sea, es muy poderoso. Lo único que da cuenta es que en el equilibrio de poderes, pues existe el poder formal, legal, instituido pública y notoriamente, pero también existen los poderes fácticos, poderes que representan intereses criminales y económicos, a veces siendo casi lo mismo, y el fiscal no necesariamente tiene que estar representando los más honestos, transparentes y bien intencionados argumentos, pues. O sea, el fiscal generalmente, hombre, no el fiscal, pero el derecho penal en México, yo siempre he dicho que en México no hay buenos abogados penalistas, lo que hay son excelentes roedores de cloaca que saben manejarse en los sótanos del poder para hacer acuerdos generalmente extraoficiales que logran resolver las cosas a veces de manera diligente y en tiempo, y otras pues no. Lo que vimos con Alejandro Hertz Manero es su interés por resolver una diligencia extraoficialmente, claro, desde el teléfono del conmutador del fiscal general de la República. Entonces, pues, o sea, será un ciudadano más en pleno uso y facultades de sus derechos, pero si en tu celular suena Alejandro Hertz Manero, pues no importa que te esté hablando desde la fiscalía o de su celular privado. Quiero ver quién le va a decir al fiscal que pues está completamente loco fabricando unas pruebas en contra de quien él creyó de manera obsesiva que había asesinado a su hermano. También atraviesa una inestabilidad emocional importantísima, porque hay un dolo, hay una mala fe, hay una persecución casi obsesiva en los 7 años que tiene el caso, al menos desarrollándose a lo largo de las distintas instancias que terminan por resolverse en una votación unánime en el Pleno de la Suprema Corte, pues para que Alejandro Hertz Manero verdaderamente esté llevando esto hasta las últimas consecuencias. Hoy pierde él, y con él pierde también la Fiscalía, pierde la idea de poder construir un nuevo equilibrio de fuerzas que en este momento tan necesario y tan patente hay en otras instituciones. Es decir, el impulso de recomponer cuál es el sentido de la prioridad, cuál es el orden simbólico, cuál es la responsabilidad que hombres y mujeres deben asumir en lo particular con respecto a las instituciones en donde forman parte o incluso dirigen, es patente en la mayoría del gobierno, o la mayoría de la responsabilidad pública que hoy hombres y mujeres tienen el honor de representar. La Fiscalía General es un monstruo enorme, con capacidades instaladas gigantescas en un país G20 de 130 millones de habitantes, y hoy de lo que se habla es del cochupo, de la tranza, del abuso de Alejandro Hertz Manero. Y también pierde la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Eso también creo que no habría que quitar el dedo del renglón. Claro. O sea, básicamente lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que encarcelaron a inocentes y que inventaron un tipo penal, ¿no?, para hacerlo. Entonces eso también es súper grave, ¿no? Y al final de cuentas, para que un fiscal general de la República se saliera con la suya. Sí, se ha hablado un poco de eso. Ese caso también te evidencia lo mal que estamos en ese sentido. O sea, estamos hablando de instituciones que no están haciendo su tarea, y es un problema que viene desde adentro, que las está carcomiendo, y que a pesar de los cambios, a pesar de las leyes, a pesar de las normativas que se llevan a cabo internas y externas, pues simplemente parece que no hay la mínima intención de cambiar en lo operativo, en la aplicación de la ley como tal. Tristemente, si nos remontamos a la historia, nos topamos con que la policía, con que las fiscalías o procuradurías se han caracterizado precisamente por responder a eso, a intereses personales, intereses fácticos, intereses políticos, y no se ve realmente que hay un cambio de fondo en cada una de ellas. A mí me parece que eso es todavía lo más grave, el caso Hertz Manero. O sea, que nos deja en evidencia que lo poco o mucho que creíamos haber avanzado, particularmente, insisto, en fiscalías, tanto la federal como las estatales, pues nos topamos con una cruda realidad, y esa cruda realidad es que no hay grandes cambios, y lo podemos ver en lo que pasa en Quintana Roo, y lo que pasa ahora en Michoacán, y lo que pasa también en Sinaloa, y lo que se ha registrado en otras entidades como por ejemplo el Estado de México, en donde no se mueve un
pelo realmente un dedo si no hay una autorización literal de la gobernatura en turno. Entonces nos topamos con que siguen siendo dependientes del poder político, del poder económico y totalmente alejados de lo que tendría que ser su principal tarea, que es la impartición de justicia. Es un problema que viene desde los propios ministerios públicos. Y además confuso porque hay poca rendición de cuentas, ¿no? Tenemos que ir a un corte, pero déjenme ponerles 2 tweets a reflexionar en esta pausa. El primero es uno de Aristegui Noticias, que dice #Aristegui en vivo. Inicia el debate que la periodista Carmen Aristegui planteó entre el investigador Buscaglia y el fiscal Alejandro Hertz Manero. Ustedes recordarán, seguramente creo que toda la nación lo vio, este diálogo justo sobre procuración de justicia en nuestro país. Por ahí decía Buscaglia, bueno, es que Santiago Nieto hace muchísimo trabajo y al final llega a la fiscalía y se atora. Y él decía, bueno, es que me dan cosas que no son judicializables y están nada más tratando de salir a los medios a quedar bien y no les importa el verdadero trabajo. Es decir, se extendió en una conversación por varias horas dando su versión. Y en contraste, les pongo otro tuit, es la noticia que cubrió la octava @digital, que dice, concluyó la comparecencia de Hertz Manero ante la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política. Ricardo Monreal afirmó que todos los grupos parlamentarios refrendaron su confianza en el fiscal y por lo pronto no ven posibilidades de que lo remuevan de su cargo. Y bueno, ustedes recordarán que fue una comparecencia a puerta cerrada en la JUCOPO, que es a donde van las personas funcionarias públicas a las que se quiere cuidar, y pues solo tenemos la palabra de quienes estuvieron presentes diciendo que sí se le cuestionó y que todos estaban muy satisfechos y satisfechas con las respuestas. Pero bueno, de momentos de muchísima rendición de cuentas o por lo menos el ejercicio de diálogo con la sociedad civil a momentos en los que se encierra en un caparazón, lo protege la clase política y la ciudadanía está sin ningún tipo de acceso, ¿no?, a saber lo que está pasando con la fiscalía. Déjenme plantear esa pregunta: ¿por qué en momentos tenemos acceso al fiscal y rinde cuentas y en otros no? ¿Dónde estamos ahorita y qué se ve en el horizonte? Por lo pronto vamos a una pausa y le recuerdo a nuestra audiencia que hoy le estamos preguntando, a 3 años de que Alejandro Hertz Manero haya asumido la titularidad de la FGR México, ¿crees que él deba a seguir trabajando, ver rendir cuentas, ser renunciar o de otra opción? Puede usted comentar en @canal14mx. Volvemos. ...2022... Nuevos contenidos, nuevas causas. Los tiempos han cambiado. ¿Estás emocionado? Sí. En México no importan las leyes, importan los guates que tienes. No quiero que le vaya a contar a nadie lo que le estoy diciendo, porque es algo muy especial entre usted y yo. Quieren que vuelva a Madrid, que trabaje para los ingleses, pasándoles información sobre los alemanes. El canto del alma, del final trágico del amor. Tú te hayas ido. A partir del 29 de marzo. ¿Qué culpa tengo yo de que hayas elegido una profesión tan horrible? Lo que pasa es que me odias, que no me puedes soportar. En la calle estás alegre, te mueres de risa, pero en cuanto me ves, hasta la cara te cambia. Meche. Se fue la señora con las momias. Ahora que estamos solos, hay que aprovechar la ocasión. Meche. Cinema 14 presenta El esqueleto de la señora Morales. Lunes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias nuevamente por su sintonía en #polémica en redes. Les recuerdo que el día de hoy estamos utilizando el #caso Hertz en @canal14mx. Puede usted interactuar con nuestra analista y nuestros analistas, los y las abogados penalistas que quieran quejarse directamente con Antonio Tolini, por favor. Él fue el que soltó el comentario. Y justo me quedo contigo, Antonio, para preguntarte por esto que planteábamos antes de ir al corte.
¿Por qué vimos a la Jucopo de todos los partidos políticos que hay en nuestro país arropar o cuidar por lo menos al fiscal en esta especie de comparecencia, o más bien reunión privada quizá? Pues no sé, Luisa, de verdad que no lo sé. O sea, en serio no lo sé. La dinámica últimamente, la dinámica propia del Senado de la República, liderada por el senador Monreal, como presidente de la Junta de Coordinación Política, junto con los otros coordinadores que forman parte, han tomado una dinámica y una lógica que no se explica en lo general, más que por el equilibrio de fuerzas y los intereses muy específicos que se ven reflejados en el Senado. ¿Por qué se llama a comparecer al fiscal a puerta cerrada en la Jucopo, de donde todos los representantes de los partidos políticos, coordinadores, coordinadoras, senadoras, salen a respaldarlo, pues por lo menos cuidarlo? Loas. No. Hay un respaldo, hay una verdadera, hay un cierre de filas alrededor de el fiscal. No hay espacio para siquiera suponer, dudar, plantear alguna ambigüedad sobre la que entonces las instancias correspondientes tendrán que respaldar. No, hay un claro espaldarazo al fiscal. Claro, también hay que entender, digamos, por diseño, por principio, esto que implica en el juego político. El Senado de la República tiene una posición importante en una posible remoción del fiscal. Es el equilibrio de fuerzas en el Senado que debe verse reflejado ante una renuncia o una solicitud expresa por parte del presidente a partir de lo que el Ejecutivo Federal considere violaciones graves a la Constitución. El Senado últimamente tiene tanto la palabra para la renuncia como también el valor de aquiescencia, es decir, dejar pasar la solicitud del Ejecutivo Federal. Entonces, el Senado es muy importante. El fiscal por eso atiende el Senado, o sea, solidifica su posición política, no solamente porque es el fiscal y tiene 9 años en el encargo, sino porque siempre y en todo momento está la permanente amenaza de, si alguien propone removerlo, pasa por el Senado. Entonces, también creo que tiene ese interés Gertz Manero de mantener una muy buena relación con el actual equilibrio de fuerzas representado ahí, y el presidente de la Junta de Coordinación Política y los distintos coordinadores. Francamente no lo sé qué sucede ahí y por qué hoy todos quedan con emoji de payasito clown, porque lo que sucedió hoy expone a todos los que estaban aquí. Muchas gracias por esta dinámica de polémica en redes. Me gusta esto de hablar con emojis. Siento que hay que implementarlo. Pues claro, por favor. Claro. O poner mi emoji de levantar la mano también, si quieren. Ándale, estaría bueno. Tomamos nota. Sí. No, yo nada más, o sea, justo después de escucharles además y de tus cuestionamientos al final, o sea, creo que al final, sí, el último eslabón son las víctimas, ¿no? Y en este caso, estas dos mujeres que tuvieron que enfrentar este proceso, por ahí leía en redes sociales a Daniel Torres Checa, que por cierto es un queridísimo de acá del espacio, pero también su hermano Andrés. Consen los dos, sí. Aquí tendrían corazoncitos de like en la pantalla. Ajá. Exacto, puro corazoncito like. Decía, el ministro González Alcántara no solo concedía el amparo liso y llano, sino que también proponía reconocer como víctima, ¿no? Sí. Como víctimas por la actuación irregular del Estado. Entonces, volvemos a esto, estamos todos, pues sí, pensando. Y está bien que veamos, ¿no? Y pensemos y señalemos en la fiscalía y en la importancia del fiscal y no sé qué, pero las víctimas, que en este caso fueron estas dos mujeres, el proceso ya es otro, ¿no? Obtuvieron su libertad, sí que bueno, pero también tuvieron ellas y sus familiares, fueron revictimizadas, estuvieron en prisión, sufrieron violencia, y como bien dices, además, esto de las personas cuidadoras que tenemos la obligación, las mujeres que estamos alrededor de los hombres, de cuidarles hasta la muerte, ¿no? De todo esto no estamos hablando, y creo que es ahí un pendiente y un asterisco súper importante del cual tendríamos que voltear a ver, que tendría que salir después de esta discusión, ¿no? Y no nada más quedarnos en la parte del fiscal, que sí es muy importante, pero esto también es muy importante, porque quienes se están viendo afectadas
son todas las víctimas, no solamente estas dos de este caso, sino muchas otras personas que han sido víctimas del fiscal o de la fiscalía o de las fiscalías en los estados, y no les estamos volteando a ver, no les estamos escuchando, y al contrario, con esta ley que se sacó, la llamada ley Gertz, les estamos haciendo a un lado, ¿no? Y estamos dejando que todo el trabajo que hicieron las víctimas en este país por la lucha, por encontrar a sus personas desaparecidas, la queremos borrar de nuestra historia, ¿no? Y no se puede y no debemos de permitirlo como ciudadanía. Déjame sumarte, Jesús, otros dos actores a este debate. Uno son los otros poderes, otros contrapesos, digamos. Déjame poner un tuit de Jorge Triana que dice lo siguiente. Se activa el mecanismo constitucional de juicio político en contra del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Hemos sido convocados a la sesión de instalación de la subcomisión de examen previo el 17 de marzo a las 16 horas. Este es el paso 1. Digo, hoy sabemos que hay una petición en contra de Alejandro Gertz Manero, de Ciro Murayama, de Lorenzo Córdoba, bueno, creo que hasta el presidente López Obrador y de 16 personas más. Entonces veo un camino lento por ese lado, pero bueno, sí, digamos que no todo el poder legislativo, como hablábamos ya del Senado, está cerrando filas por el fiscal. Y otro que me parece muy importante discutir aquí es el del periodismo. Y quisiera que veamos un tuit de Laura Barranco, la muy querida colega también, que dice... una última recomendación, bueno, quisiera hacer más, pero me la pasaría redactando tweets en vez de cocinar. El debate entre Ricardo Rafael y Hernán Gómez sobre el conflicto Scherer-Hertz y el papel del director de proceso, Jorge Carrasco. Y este fue otro debate famoso en el espacio de Carmen Aristegui, que fue justo entre Ricardo Rafael y Hernán Gómez, porque, digamos, una de las partes pues insinuó que el periodismo se estaba usando con fines políticos, ¿no? Para favorecer a ciertas alas de la 4T. Yo, conociendo a la reportera, que es espectacular, creo que su agenda es únicamente el periodismo, cuando reporteó el tema de Gertz Manero, pero bueno, lo cierto es que el periodismo también ha sido un actor fundamental en esta administración, ¿no? Se le ha tenido, digamos, muy bajo la lupa. ¿Cuál es tu evaluación sobre esto, lo que ha salido en contra de Gertz Manero en los diferentes medios de comunicación, pero particularmente en, digamos, las últimas semanas en proceso? Fíjate que primero lo que mencionaba Ishel, efectivamente te das cuenta cómo las víctimas no importan, cómo esta visión misógina del propio fiscal, cuando estalla el escándalo de los audios, ubica todo en un contexto de un enfrentamiento con Julio Scherer. No va más allá, no ve el tema de la víctima, no ve el tema del proceso, no ve el tema de las equivocaciones que se han cometido, ni de la corrupción que se está generando. Lo ubica entre dos hombres peleándose por el poder y punto y aparte, ¿no? Me parece que ya desde ahí tenemos un serio problema con el propio Gertz Manero y demás. En el caso concreto del periodismo usado con fines políticos, tristemente, y no me refiero a algo en particular, pero tristemente no es nuevo. También se ha utilizado muchas veces el periodismo para beneficiar a ciertos personajes. La misma Fiscalía General de la República ha utilizado reporteros, reporteras filtrando información en un momento dado para proteger al propio Alejandro Gertz Manero o para golpear o dar a conocer información relacionada con ciertos personajes. Entonces, tristemente, sí es algo que se presenta en nuestro medio y lo sabemos perfectamente. En el caso concreto de proceso, coincido plenamente contigo, y hay una reportera o una de las tantas reporteras por las que yo metía las manos al fuego, que es por la propia Nelly. Creo que Nelly San Martín, a través de su trayectoria, ha dejado muy en claro cuál es su trabajo, que su trabajo es hacer periodismo, y lo mismo te investiga Gertz Manero, que te investiga Scherer, que te investiga a Santiago Nieto, que te investiga a quien debe de investigar por el trabajo periodístico que ella en ese momento está llevando a cabo. El cuestionamiento que se hacía del uso de proceso tenía más que nada que ver por el apellido de Julio, por la relación de Julio precisamente con esa revista, porque le había permitido dar a conocer esa información o esa carta en donde responsabiliza a Gertz, que responsabiliza a Olga Sánchez Cordero, en un momento dado de estarlo extorsionando y demás, y de estarlo tratando de afectar de una u otra manera, que por eso se cuestionaba que el proceso se hubiera prestado a esa publicación. A mí me parece que a final de cuentas conocimos la postura de Julio Scherer, que no ha querido hablar con muchos medios de comunicación. Hace poco leía una columna de Juan Pablo Becerra Costa que decía que tuvo una plática directamente con Scherer. Scherer le decía que le trajeran a las personas que lo señalaban y que ahí los sentaba en la mesa que tiene en su casa y que él los ayudaba a solucionar este problema. Pero también es cierto lo que publicó en su momento Nelly San Martín, una nota que generó molestia del propio Alejandro Gertz Manero y que nos da cuenta de su personalidad, que fue denunciada en su momento, no porque para mí sea una fuente muy clara, pero que sirve para entenderlo, a María Elena Morera, que en alguna ocasión le habló por teléfono para gritarle y exigirle que retirara algunos cuestionamientos que había hecho cuando él era
el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox Quesada. Entonces me parece que en el caso concreto del periodismo se ha dado a conocer de una u otra manera información sesgada, sí, pero me parece que también ha sido información muy clara, muy contundente de lo que ha sido este caso. Y el propio Castillo lo dice. Si no hubiera sido por el periodismo, la propia Sandra Cuevas también lo dice. Si no hubiera sido por el periodismo, si hubiera sido por las reporteras y reporteros que estuvieron siguiendo este caso se hubiera enterrado, se hubiera quedado ahí totalmente. Vuelvo a lo mismo, evidencia la falta precisamente de una justicia estructurada, un sistema estructurado que hubiera permitido que evitara que 2 personas inocentes pasaran por este calvario. Pero es un caso que gracias a llega a los medios y se ponen en los medios, pero ¿cuántos más hay que no se llega a los medios de comunicación? Se quedan ahí, simplemente la gente en las cárceles. ¿Por qué? Porque nadie los está volteando a ver. Entonces me parece que eso es algo que hay que destacar, el trabajo periodístico que se hizo alrededor del caso Hertz Manero, el verdadero trabajo periodístico, en donde yo insisto, yo incluyo a gente, si centramos en Proceso, incluyo a gente como Nelly, como el propio Juan Omar Fierro, ¿no? Claro. Y ahí le sumamos también a la familia, ¿no? La familia hizo un gran trabajo, o sea, que el caso no se olvidara, ¿no? Y justo estas manifestaciones que vimos también, y eso es lo que pasa en este país, lamentablemente las y los integrantes de las familias se convierten en defensores, ¿no? Y se convierten en los únicos y las únicas a las que realmente les importan los casos de las personas que están en prisión. Pero fíjate que un detalle, perdón que vuelva a tomar la palabra importante, Michelle, en el momento de las denuncias, es que al existir esta apertura en un momento dado, no se taparon los espacios. Porque yo no sé qué hubiera pasado, por ejemplo, y lo digo abiertamente, en un sexenio como el de Calderón o en un sexenio como el de Enrique Peña Nieto, en donde este tipo de cosas te tapaban los espacios. Y había medios de comunicación que abiertamente te decían, no se toca. Y no lo toques porque es el fiscal general de la República y puede traer un impacto negativo en relaciones públicas, en relaciones con los dueños de los medios y demás. Entonces me parece, sí, un gran trabajo por parte de la familia que fue a todos lados, que apareció en todos lados, que gritó abiertamente lo que pasaba y también un trabajo valiente, por supuesto, no uno sobre otro, sino un trabajo, vamos a llamarlo así, hasta coordinado, que permitió que este caso no se perdiera, que este caso se profundizara y que más allá de la situación política que escribía muy bien Antonio del Senado de la República, no se llegara al fondo y se exigiera a la Suprema Corte de Justicia que actuara de esta forma. Incluso los audios que se dan a conocer es lo que ayuda muchísimo a evidenciar lo que estaba pasando en esta negociación, ¿no? Nos quedan 4 minutitos, pero quisiera volver al tema que ponían sobre la mesa, que es el de las víctimas. Lo ha dicho una y otra vez el presidente Ixchel, no somos como antes. Y yo suscribiría esa frase en muchos ámbitos, como por ejemplo desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOV con Alejandro Encinas, quizá desde la Defensoría Pública, con Etsaí, incluso muchos proyectos del propio ministro presidente, aunque son poderes, digamos, independientes. Creo que sí hay un cambio de paradigma en estos momentos, digamos, desde diferentes frentes sobre lo que significa justicia, ¿no? Incluso memoria, verdad, ahora con esta otra coyuntura del GIEI y las revelaciones sobre Ayotzinapa, sí creo que estamos en un momento muy interesante de replantearnos lo que es justicia, ahora que decías de las familias que han tenido que buscarla. ¿Dónde queda la fiscalía, ¿no? ¿Qué podemos esperar para la mitad que falta del sexenio o qué querríamos ver? Te pido 1 minutito y medio porque estamos por irnos. No, yo rápido, pues nada más, la clase política mostró del lado del que estaba, ¿no? Al votar esta ley que quería Gertz, que lo que quería era que las familias estuvieran a un lado, que las familias no se pudieran involucrar, que las familias no se pudieran, que no pudieran saber lo que estaba sucediendo con los expedientes de sus familiares, y la clase política votó al unísono de la mano de Gertz, ¿no? Y eso es un poco lo que decía Antonio, al final el espaldarazo a lo que el fiscal diga, yo no sé si es por temor, porque todos tendrán sus trapitos escondidos, porque todos tienen sus audios como él, porque si en este país tenemos audios del fiscal, seguramente tenemos audios de muchas otras personas, pues al final salieron todos a apoyar al fiscal, ¿no? Con este retroceso, ¿no? Que era justo para las víctimas y para las colectivas de familiares que son quienes han empujado por la justicia y la verdad en todos los casos, ¿no? Si hablamos de Ayotzinapa o hablamos de cualquier otro en este país, son las familias quienes han estado ahí empujando. Antonio Atolini, ¿con qué cierras? Totalmente. Es muy duro lo que voy a decir, pero si la Fiscalía General de la República no se convierte en una institución aliada para la reconfiguración de todo el sistema de protección de derechos para familiares y víctimas de la violencia, muy lejos va a quedar
la promesa de una transformación en este país, promesa por la que luchamos y muchos hombres y mujeres en el país estamos convencidos que es el momento y que hay que acompañar, pero es tal el poder de la institución que si está cooptada, podrida o entregada a otra cosa que no sea la verdad, la memoria, la justicia y la reparación del daño, todo lo demás va a quedar muy opacado mientras esto siga sucediendo así. Jesús, 30 segunditos, por favor, también de conclusión. Yo lo único que estaría esperando, querida Luisa, es sí, lo que dijimos al principio, cerraría con lo que se dijo al principio. Alejandro Hertz Manero se tiene que ir. Me parece que ya llegamos a un punto en donde él, por la misma dignidad, tiene que presentar sus renuncias, tiene que presentar su dimisión, porque ya en estas condiciones ya no le sirve a la Fiscalía General de la República, ¿no? Pues muchísimas gracias a Ixchel Cisneros Soltero, Jesús Escobar Tobar, Antonio Atolini y por supuesto a nuestra audiencia. Les comparto los resultados de nuestras votaciones en las diferentes redes. A 3 años de que el Senado eligió a Alejandro Hertz Manero como el primer titular de la Fiscalía General de la República, ¿crees que él deba A, seguir trabajando? 16% de la votación. B, rendir cuentas, 35% de la votación. C, renunciar, el 47% de las miles de personas que votaron en esta hora, junto con nuestras personas analistas, coincide en esta opción. Y D, otra opción, opina solo el 2%. Entonces, ahí está el pulso, por lo menos en este hashtag Caso Hertz. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima Polémica en Redes. ...2022. Nuevos contenidos, nuevas causas. Los tiempos han cambiado. ¿Estás emocionado? Sí. En México no importan las leyes, importan los guates que tienes. No quiero que le vaya a contar a nadie lo que le estoy diciendo, porque es algo muy especial entre usted y yo. Quieren que vuelva a Madrid, que trabaje para los ingleses.